Tengan cuidado con eso. Una cosa es la detención y otra cosa es la retención. Y ya creo que muchos lo tienen consciente. Pero hay dos clases de retención. La retención en traslado, salud, y la retención ministerial. Detención exclusivamente implica cuando yo privo de la libertad de una persona al momento de cometer el hecho, o inmediatamente después. Cuando se lo entrego a la autoridad o la autoridad lo recibe para trasladarlo ante el Ministerio Público, ahí ya no hay detención, ahí ya hay retención. Y es una retención inmediata, es una retención temporal inmediata. O sea, esa ni siquiera tiene prácticamente temporalidad fija en la Constitución. O sea, de inmediato lo tengo que trasladar. Y por último, una vez que se presenta ante el Ministerio Público esa persona, él tiene la posibilidad del Ministerio Público de retenerlo 48 horas, y pues no la saben. ¿A qué voy con este show? ¿A qué voy con este estilo? Se empezó a generar un criterio, ahorita les explico el que está predominando, un criterio en el cual en el control de detención, en la audiencia de control de detención, no solamente se valoraba si fuiste bien detenido o no al momento del hecho, inmediatamente después, también se valoraba el tiempo de la retención, que no fuera injustificada, que el traslado no fuera retardado, por eso viene ahí lo de detenciones y retardo en traslado o presentación, y también se valoraba la lectura de derechos, cómo te trataron en el traslado, cómo te presentaron ante el MP, que el MP te decía efectivo tus derechos, el tiempo que estuviste en el Ministerio Público, que fueras comunicado de inmediato con tu defensor, etc. ¿Y por qué digo también se valoraba? Porque si alguna de esas circunstancias generaba una violación a alguno de los derechos, lo más sencillo que se puedan imaginar, todo estuvo bien, pero se le olvidó leerle los derechos al detenido. Punto. Eso provocaba una ilegal detención. Y era libertad, de inmediato, en el control de detención. ¿Qué pasó? Un montón de gente para afuera. ¿Por qué un montón de gente para afuera? Porque estamos en transición en un sistema en el cual todavía muchos de los que participan en las detenciones, traslados y demás, no tienen estos contactos prácticos para evitar la violación a los derechos, y más bien lo siguen violando, y a veces no tanto por querer violarlos, sino por error, porque se me olvidó, porque en el anterior sistema no tenía que hacer esto, y nomás me dieron un curso y estoy tratando de venir para acá y se me va el avión. Son inercias que traemos, les comentaba, son inercias que traemos todos. Pues la Corte determinó también, en un criterio dado, claro, son criterios aislados todo esto en su jurisprudencia, ha determinado que esas violaciones en la retención no pueden considerarse relevantes para decretar ilegal la detención. O sea, solamente me sirven para decretar ilegal la prueba obtenida con esa retención ilegal, pero la persona se mantiene privada de su libertad. La Corte ha perdido de vista que, pues sí, la detención es una cosa, pero aquí lo que decreta es ilegal es la retención. Ese es otro tema. Pero les comento esa parte. O sea, está ocurriendo que antes, con cualquier tipo de estas circunstancias, la persona quedaba en libertad. Obviamente el problema operativo no fue que quedara en libertad, el problema operativo es que cuando pido la orden de aprehensión y lo busco ya no lo encuentro. Ese fue el problema operativo, si queda en libertad, pido la orden y lo encuentro, no hay ningún problema, continúo con mi trabajo. Pero la cuestión es cómo se me manda. Entonces, para evitar ese tipo de cuestiones, pues entonces interpreto de tal manera que la detención ilegal, de cualquier manera, va a seguir siendo válida si se refiere no a la detención, sino al retardo en traslados y presentaciones de la persona. Pero por lo menos, ahí les va el análisis, queda relevante y manifiesto, y eso sí ayuda mucho, que toda la prueba obtenida, toda la prueba o dato de prueba recabado en el tiempo del ilegal traslado o de la ilegal retención, en automático queda inválido. En automático no puedo llevarla. Y es la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de las flagrancias, ahí es donde viene el contacto directo con el dato de prueba de forma más rápida. Las vinculaciones a proceso. No sé si ustedes ya han llevado asuntos en el sistema acusatorio hoy, pero si en el sistema tradicional era fácil, no digo muy fácil, pero digo, era fácil dictar un auto de formal prisión, la vinculación le dijo, bitch, please, y de inmediato te vinculan.
O sea, con la vinculación no hay bronca, ¿eh? O sea, la vinculación es lo más sencillo. O sea, esto que decían que antes de que un vaso de agua ya no puede formar presión, no se le negaba a nadie. Pues la vinculación al proceso dijo, quítate que ahí te voy. Y la vinculación al proceso solo requiere probabilidades. Y las probabilidades llegan al extremo que la pura imputación de la víctima te puede generar una vinculación, ¿no? Digo al extremo porque son malentendimientos. O sea, sí baja el estándar probatorio de valoración. Esos son los criterios que están generando con la vinculación. No requiero, y está bien eso, estoy de acuerdo en eso, obviamente no requiero prueba plena. Para prueba plena es para ir a juicio, no para vincular el proceso. Pero tampoco requiero una actividad probatoria suficiente, requiere un mínimo. Y la cuestión aquí de la interpretación es que esos mínimos generan prácticamente el hecho de que cualquier prueba contradictoria que uno como defensor presente no sirve de mucho en este aspecto, ¿no? De hecho, y ahí sí no sé si se los han dicho, pero yo se los comento. Le llega a tocar un caso donde vaya a una vinculación al proceso, así de sencillo. Si no tienen prueba plena, y escúchenme lo que digo, prueba plena, que demuestre que su cliente no cometió el hecho ni es responsable del hecho, no se pongan a ofrecer pruebas del término constitucional, ¿eh? No hagan el show de desahogar ni de referenciar datos de prueba. ¿Por qué? Porque si un testigo, el fiscal presenta un testigo que dice sí, y ustedes presentan un testigo que dice no, el juez va a vincular. ¿Por qué? Porque esa es la probabilidad. Si uno me dice que sí es 50, si uno me dice que no es 50, esa es la probabilidad, vínculo. Y lo único que hacemos con eso los defensores, cuando los que trabajan así, yo trabajo así, es abrirle los ojitos al fiscal. Ahí estamos argumentando y diciendo todo lo que queremos en la audiencia, que la prueba está mal, que la ve, que la mira, que mi testigo, que el juez vincula. Y uno como fiscal, ¿qué hace? Muy bien, tomo nota de todo eso para perfeccionar mi prueba. Gracias. Por eso, esta cuestión de la vinculación al proceso, los criterios de operatividad de la vinculación no requieren prueba plena, no requieren acreditación total, sino simple probabilidad de uno y otro, y en consecuencia, como prueba contradictoria, quien la lleva de canalizar al acusador en este momento, las audiencias preliminares. Para certezas y prueba plena, si nos vamos a juicio, ya si allá no tiene bronca, pues vemos, ¿no? Por eso tengan mucho cuidado en esa parte, veanlo estratégicamente. En audiencias preliminares a juicio, ya no están en el mismo juicio, pero las audiencias preliminares a juicio, la mejor defensa es la defensa pasiva. Entre menos evidencia a la otra parte lo que quieren hacer, entre menos aleguen los errores que tiene la otra parte o la deficiencia, pues es más fácil que se siga así la etapa de investigación y llegue su momento, es decir, en etapa intermedia, donde ya no se puede recabar pruebas, se hagan las recomendaciones necesarias para ver si se llega a juicio o no se llega a juicio. Bueno. ¿Pero esto no prolongaría? O sea, ya estamos diciendo algo. No prolongaría nada porque esto no te va a vincular. Sí, es lo que digo, esto no te va a vincular. Bueno. Ese es el problema. Por eso dije, si tienes prueba plena que no vincule, hazlo. Ahí sí hazlo, argumentalo, llévalo. Está como el caso, digo, no digo la señora de hace poquito, ¿verdad? Pero del otro muchacho que se metieron a un terreno, que estaba el vigilante y que le disparó. Bueno, si yo tengo evidencia y esa evidencia me dice, es el único momento, bla, 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 hay que llevarlo desde ese momento. Cuando sé que esa evidencia sí va a lograr que el juez eche para atrás. Pero si es simple contradictoria, como por ejemplo le ponía, un testigo dice que sí fue, otro testigo dice que no fue, el juez va a vincular con eso. Te va a ser difícil que un juez te diga que no. Yo digo, me ha tocado ver casos, aquí en Aguascalientes, de otros estados, que con menos, ¿no? O sea, prácticamente nada. Un asunto, no les digo cuál, pero identificarán. Un niño muerto, ¿eres su papá? Vinculado. Las chingas. Ya le salió esa persona. Digo, me enteré por medios de comunicación. Pero si llegamos a ese extremo incluso, por eso no estoy diciendo que no se haga. Si tengo la prueba plena, hay que hacerlo. Si tengo esa evidencia y efectivamente ya he visto incluso que esta prisión preventiva y le va a mi cliente, claro, hay que hacerlo. Pero si sé que no va a haber forma de echar para atrás eso, en ese momento
no informa defensa pasiva, ¿no? Yo lo veía mucho, por ejemplo, en el sistema tradicional. Me tocaba ver robos de vehículos, en los cuales, ya se la sabe, en el sistema tradicional el robo de vehículo era grave en su momento, ¿no? Y incluso por los montos, ya hasta después se quitaron los montos en automático, pero cuando era grave por los montos y que llegaba el avalúo de la Procuraduría, de servicios periciales, el vehículo robado, un Nissan 84, vale 100,000 pesos. Ah, caray, con base a una búsqueda de investigación que se hizo en lugares donde venden esos coches, y el libro azul, decía uno, no, pues para eso cualquier es perito, ¿verdad? Para ir a preguntar y buscar el libro azul, cualquier es perito. Pero yo lo que veía era que ahí venía la defensa bien padre, ofreciendo en el término constitucional a su perito evaluador, para que el perito evaluador demostrara que no valía 100,000 pesos, sino que valía 5,000 pesos. Que tenía el otro extremo. ¿Y qué hacía el juez? Pues no, de todos modos quedas adentro, porque es prueba contradictoria, y además voy a nombrar un perito tercero en discordia para que me diga el valor. ¿Y qué hacíamos los defensores que hacíamos eso? Echábamos a perder nuestro asunto. Porque de un caso en donde no llevamos monto para el valor del vehículo por un dictamen mal hecho, nosotros le dábamos monto al juez, gracias a ofrecer nuestra prueba y sacar el tercero en discordia. Entonces, en estos casos que yo llegué a llevar uno que otro, era, ¿sabes qué, mi cliente? Aguántate, tranquilo, pues si vas a trabajar una temporada ahí, pero te saco 6 meses, vas a ver. Y sí, al final, como se quedaba sin monto el asunto, venía la pena mínima, una sustitución, y nos fuimos. Por eso, sí hay que ver, siempre y cuando la prueba sea plena, hay que venderla. Si no, preferentemente por esta probabilidad, hay que guardarla, hay que tranquilizar ese punto. Medidas cautelares sin evaluaciones. Esto está ocurriendo en varios estados de la República, no solamente, no voy a decir aquí a Aguascalientes, en varios lugares. Para imponer una medida cautelar, creo que eso lo platicaron con Chuy la semana pasada, pero para imponer una medida cautelar se requiere una evaluación de riesgo, a fuerzas. Si no hay evaluación de riesgo, no hay bases para imponer medida cautelar. Y la información de la carpeta de investigación no puede ser tomada en cuenta para eso. O sea, expresamente el Código Nacional nos habla de la autoridad de medida cautelar. O sea, hay algunos estados en donde todavía no se trabaja adecuadamente la evaluación de riesgo, y a pesar de eso, por la cuestión de la tutela, no estoy diciendo que mal, de hecho, puede valorarse como bien en ponderación, los jueces imponen medidas. Claro, hay medidas cautelares que se pueden imponer sin evaluación de riesgo, como no salgas del territorio del Estado, vente a firmar, no te acerques a la víctima, a lo mejor, pero imponer una prisión preventiva, un brazalete electrónico o una prisión domiciliaria, si no tengo evaluación de riesgo, no se justifica. Y ahí es donde vemos la operatividad. En unos estados sí están trabajando muy bien esa parte de evaluación de riesgo, en otros estados sí no se tienen todavía las herramientas para llevar esa evaluación y se están jugando la dinámica con la información que los mismos investigadores deben llevar a cabo eso. Un detalle importante aquí, la evaluación de riesgo también la pueden hacer los defensores. O sea, no me puedo quedar exclusivamente, o no es obligatorio quedarme exclusivamente con la evaluación que haga la autoridad de medida cautelar. Y eso les platico. En el norte del país, no les digo en qué estado, sí, pero en el norte del país ya ha habido precedentes en los cuales, tanto para control de detención como medida cautelar, antes de la reforma del Código del 17 de junio, ya se permitió por parte de los jueces generar un debate en donde las partes pudieran llevar su información, en donde la defensa, hablando como investigador, pudiera llevar su información. Entonces esto también genera mayor calidad de la garantía de audiencia. Prisión preventiva. La sinergia, les digo. Se han presentado casos en los cuales se decreta prisión preventiva en delitos que en el sistema tradicional nunca se imponía prisión preventiva. Vamos a decir, ¿eso de entrada está mal? No. ¿Por qué? Porque en el sistema tradicional realmente cualquier delito podía imponerse prisión preventiva. Y no exclusivamente era variarla o cambiarla por aquellos que no fueran graves para la reparación con la garantía o la económica, fianza y demás. Había casos en los cuales, independientemente de que fuera un delito canjeable, vamos a decirlo así, por una garantía económica, la Fiscalía podría justificar el riesgo y pedir una prisión preventiva. Pero también se podría, pues.
Lo que pasa es que en automático, con base a la garantía, la veíamos. A ver, ¿estás en delitos graves? No. Entonces, en automático se trabaja. Aquí la cuestión es que ha habido casos en los cuales, exactamente por esa falta de evaluación de riesgo y la falta de elementos necesarios para imponer medida cautelar, se han impuesto medidas cautelares en delitos culposos, por ejemplo. Pues sí, está bien, medidas cautelares, sí, pero medidas cautelares de prisión preventiva. En delitos culposos. Eso sí es completamente desproporcionado y obviamente genera violaciones a derechos. ¿Por qué? Si delitos dolosos en los cuales incluso hasta puedo tener una tentativa de homicidio doloso puede estar en la calle el imputado, como por un delito culposo, lesiones o homicidio, puede estar detenido el imputado. ¿Sí? Pero obviamente ahí son los criterios que se van generando y es uno de los problemas al momento de la prisión. La prisión preventiva oficiosa sin catálogo. Y aquí sí lo voy a comentar tal cual, de hecho lo he dicho en mi libro, lo he dicho en varias veces. Ya saben ustedes que hay un catálogo en la Constitución de delitos de prisión preventiva oficiosa. Ahorita está en revisión, ya les platicaré eso. Pero el asunto aquí está concretamente en el hecho de que para poder imponer una prisión preventiva oficiosa tiene que haber un catálogo normativo de cuáles delitos. Después no puede bajar el catálogo de la Constitución. O sea, no puede decir, bueno, como la Constitución dice homicidio, pues esto es cualquier homicidio. No, espérate. O sea, para restringir un derecho fundamental tiene que haber un catálogo específico en la ley. Y por eso el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos indica el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa. Y seguramente ya se percataron de eso, pero para los estados no existen los delitos de prisión preventiva oficiosa, a excepción de las leyes generales. Al artículo 146 del Código Nacional se le olvidó hacer revisión a las normatividades locales, a los códigos locales. Aunado que varios estados ni siquiera tienen un catálogo en sus códigos que puede darse, se puede crear en los códigos penales de prisión preventiva oficiosa. Y ahí es donde en algunos sectores del país se está imponiendo la prisión preventiva oficiosa a pesar de no tener un catálogo. Entonces llegamos a absurdos. Llegamos a absurdos como, por ejemplo, el platico también de otro estado, no les digo de dónde, pero tiene playita y está pasando Jalisco. Pasando, no para abajo, no para el otro lado. Está para arriba y está colindante con Jalisco. Tiene un lugar muy bonito que se llama Nueva Vallarta. Por ejemplo, llegamos a casos en donde ahí se puede imponer prisión preventiva oficiosa en daño a las cosas dolosas. Cuando se utilizan medios violentos para el daño a las cosas. O sea, si agarran un bate y le rompen el cristal en un coche, prisión preventiva oficiosa. Por eso, por la falta de catálogo, la falta de claridad y la falta de redacción adecuada de la implementación. Bueno, todavía ahí de repente tienen su catálogo medio confuso, pero hay otros estados donde, en la ausencia de catálogo, se está imponiendo una prisión preventiva oficiosa. A lo que quiero concluir con esto es, se está imponiendo prisión preventiva oficiosa sin tener una base jurídica para imponer. Por eso en algunos estados, para evitar ese riesgo, aunque sean de prisión preventiva oficiosa, generan debate y acreditan el riesgo para poder imponer la prisión y no es en automático por el delito que se esté generando, que se esté cayendo. Seguimos. Ande, dímelo. Se va a hacer una aportación en cuanto a las medidas cautelares de lo de la evaluación. Ajá. ¿Cómo? Quiero hacer una aportación. Adelante, te escuchamos. Miren, el artículo 20 constitucional claramente establece que uno de los objetos de el derecho penal es el esclarecimiento del hecho. De ahí se deduce que estamos ante un derecho penal de acto. Pero cuando en las medidas cautelares uno de los requisitos es la evaluación de riesgo, ahí ya estamos en un derecho penal de autor. De tal manera que este derecho penal de autor contraviene al derecho penal de acto, porque el derecho penal de autor, en primer lugar, es una reminiscencia del siglo XIX de la peligrosidad. Por el mismo criminador. Ajá, muy bien. Estando yo bajo este contexto, me parece que la defensa debería de argumentar en base a un principio rector del derecho penal que
está en el artículo 20 de la contradicción. Es más válido que prevalezca el derecho penal de acto sobre el derecho penal de autor. Por lo tanto, estaría contraviniendo el derecho penal de autor, estaría contraviniendo tanto el derecho constitucional como el derecho convencional, puesto que esto ya está rebasado desde el siglo XIX, el derecho penal del enemigo. Así es. Gracias. Vamos a lo que dice Rubén, de derecho penal de autor, derecho penal de acto, por si alguien no ha leído esa parte de la teoría, es simplemente el derecho penal que castiga o por lo que eres o por lo que haces. El derecho penal de autor te castiga por lo que eres, el derecho penal de acto por lo que hiciste. Y efectivamente la idea garantiza, que ya va en contra del subjetivismo criminológico y demás, te castiga por lo que haces y no por lo que eres. Y de hecho hay un comercialito. Aguascalientes, gracias a la normatividad bien hecha, Código Penal de Aguascalientes en su momento, la Corte generó el criterio jurisprudencial del derecho penal de acto contra el derecho penal de autor. Concretamente atacó un artículo de la legislación penal que sancionaba a la persona por lo que era y no por lo que hacía. Y el comercial es que eso lo expuse yo desde un principio en mi libro de penal y lo retoma la Corte y se declara constitucional. Y de ahí se generan las 5 jurisprudencias que hablan del derecho penal de acto por derecho penal de autor. No es mi idea, Ferrayol y compañía ya lo hicieron. Lo que yo puse en mi libro es cómo esa parte del Código Penal de Aguascalientes violaba eso. Un comentario más rápido. El problema es que con las medidas cautelares, estoy completamente de acuerdo contigo, y se ha argumentado en las audiencias y han mandado votar a los defensores, no es que no se haya hecho, ya se ha hecho, y se ha hecho aquí en Aguascalientes y se ha hecho en otros estados. El problema es que las medidas cautelares, y para eso los invito a que vean en YouTube y un video mío que tengo ahí sobre ese tema, las medidas cautelares se basan en la apariencia del buen derecho, que son distintas a las reglas de valoración del derecho penal de acto por el derecho penal de autor sobre el fondo del caso. Todas las medidas cautelares se basan en peligrosidad. Entiendo y estoy de acuerdo contigo que es inconstitucional, es cierto, pero es el argumento que retoma. Esa evaluación de riesgo, un riesgo es un suceso futuro que no existe y te evalúa a ti y tu peligrosidad me dice que a lo mejor, y efectivamente estoy imponiendo una medida en contra de un derecho penal de acto, porque más bien estoy valorando tu potencialidad futura y efectivamente estoy retomando la idea del positivismo del honroso trabajo faloferro. Es cierto, pero la cuestión es que las medidas cautelares se basan en la apariencia del buen derecho y concretamente en la presunción víctima. De lo contrario, ningún amparo te podría conceder la suspensión provisional. Ninguno. La suspensión provisional se basa en la peligrosidad de la autoridad de poderte sancionar con el acto que me estás veniendo a decir. ¿Sabes qué? Me están buscando ministeriales afuera de mi casa y me quieren detener. Y en automático, el juez de distrito me dice, te creo, e impongo una medida cautelar de suspensión con esa apariencia del buen derecho porque te presumo como víctima. Y ahí es donde se hace ese ejercicio de ponderación. No estoy diciendo que esté a favor o en contra, Rubén, ya lo veremos después, pero más para cerrar el tema, entre la presunción victimal y la presunción de inocencia. Este esquema ya habla de presunción victimal. Y es por lo que luego muchos jueces nos dejan a un lado con los argumentos del derecho penal de autor y el derecho penal de acto. Pero estoy completamente de acuerdo contigo. Efectivamente es una violación directa a las garantías del debido proceso y a presumir culpable a una persona antes de. Pero las medidas cautelares así trabajan. Las medidas cautelares son restringir derechos cuando todavía ni siquiera se así es. No estoy diciendo que esté a favor, así trabaja. En materia civil, el embargo es lo mismo. Llego a embargarte y luego veo si fuiste o no fuiste. O sea, esa es una medida cautelar. Y ese es el problema. O sea, se basa en la posible peligrosidad, efectivamente.